En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica en un año, ¿verdad? Platicar con Dios durante 365 días va a ser una diferencia enorme en la vida de nosotros. Entonces, todos los días nos damos ese momento para meditar la palabra de Dios. Estamos ya en el libro del Éxodo, capítulo 9. Ya dejamos el libro del Génesis y entramos al libro del Éxodo. Se pasan los días rapidísimo, ¿verdad? Pues vamos a leer. Yo en este contexto no leo todo lo que es correspondiente al día 27, solamente unos párrafos, unas pericopas, y les doy una pequeña reflexión. El propósito no es la reflexión, sino el propósito es saludarlos y estar con ustedes y que me dejen sus comentarios, sus preguntas que tengan. Muy bienvenidas, todas las leemos y gracias por haberse subido a la barca conmigo. Inviten a otros más a que se suban, ¿verdad? Es una aventura. Conocer a Dios es una aventura y la aventura empieza cuando nosotros caminamos y nos desprotegemos, porque si no somos desprotegidos, ¿cómo nos va a proteger Él? Las seguridades en la vida, especialmente las materiales, son las que más nos impiden tener un encuentro con nuestro Señor Jesús resucitado. Entonces es fundamental me arriesgo, me tengo que arriesgar en esta vida, ¿verdad? Es como enamorarse de una persona, ¿verdad? Tiene un riesgo, ¿verdad? Que no te correspondan, que no te amen en la misma intensidad que tú quieres, que no sea la misma donación que tú estás dando de tiempo, de cariño, de respeto. Entonces, tú te arriesgaste y conquistaste la mujer de tus sueños, el hombre de tus sueños. Entonces, así mismo con Dios, ¿verdad? Es nuestro Padre y tenemos que conocerlo antes de irnos de esta tierra. Del libro del Éxodo, capítulo 9, versículo 1 en adelante. El Señor dijo a Moisés: preséntate al faraón y dile: así dice el Señor Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me dé culto, porque si tú te niegas a dejarle salir y lo sigues reteniendo, la mano del Señor recaerá sobre tus ganados del campo, sobre los caballos, asnos, camellos, ovejas y vacas. Será una peste muy grave, pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto, de modo que no muera ninguno de los que pertenecen a los hijos de Israel. Y el Señor señaló un plazo diciendo: mañana el Señor realizará esto en el país. Al día siguiente cumplió el Señor su palabra y murió todo el ganado de los egipcios, pero el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. El faraón mandó hacer averiguaciones y en efecto, el ganado de Israel no había muerto ni uno. Sin embargo, se endureció el corazón del faraón y no dejó salir al pueblo. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón: tomen 2 puñados de olín del horno y que Moisés lo lance hacia el cielo a la vista del faraón. Se convertirá en polvo por todo el país de Egipto y brotarán úlceras pustulentas en hombres y animales sobre todo el país de Egipto. Tomaron olín del horno y se presentaron ante el faraón. Moisés lo lanzó hacia el cielo y brotaron úlceras pustulentas en hombres y animales. Ni los magos pudieron mantenerse ante Moisés a causa de las erupciones, pues tenían las mismas erupciones que los demás egipcios. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y no les escuchó, como había predicho el Señor a Moisés. Y así estas son las plagas, ¿verdad? Todas las plagas que le da. Pero hay una palabra interesante que dice que el Señor endureció el corazón del faraón. Y entonces, en la primera dice que el faraón endureció su corazón, pero en la segunda peste dice que el Señor endureció el corazón del faraón. ¿Cuál es la razón que podemos interpretar este pasaje de la Biblia, verdad? Podemos entender que el pueblo hebreo tiene que ver la gloria de Dios y que el poder de Dios ante la terquedad del hombre, ¿verdad? Ante la insensatez del hombre, la gloria de Dios. Dios le dice: déjalos que sean libres para que me den culto, porque son esclavos. Entonces una persona que es esclavo de alguien, de algo, no puede darle culto a Dios.
Eso es algo tan fundamental en la vida de nosotros. Si nosotros somos esclavos de los vicios, del poder, del dinero, de las drogas, de la violencia, de tantas cosas en este mundo, de las obsesiones, del obsesivo trabajo, tanto, ¿verdad? Que del culto al cuerpo que están las personas todo el día en el gimnasio, entonces son obsesiones. El corazón se hace duro a las cosas de Dios, ¿verdad? Bueno, pues aquí dice que Dios le pone duro al corazón al faraón para que no le haga caso. Y a través de estas experiencias él pueda convertirse, pero también el pueblo hebreo vea la grandeza que tiene Dios ante ellos. En el versículo 9 igual, versículo 35 dice, se obcecó pues el corazón del faraón y no dejó marchar a los hijos de Israel, como había predicho el Señor por medio de Moisés. Es lo mismo, ¿verdad? Sucede lo mismo, la misma obcecación del faraón. En el versículo 20 del capítulo 10, después de otra peste, pero el Señor endureció el corazón del faraón y no dejó marchar a los hijos de Israel. Y luego en el versículo 27 dice, pero el Señor endureció el corazón del faraón que no quiso dejarlos marchar y dijo el faraón a Moisés, sal de mi presencia y guárdate de volver a ver mi rostro porque el día que vuelva a verte ante mí morirás, respondió Moisés, tal como lo has dicho, no volverá a ver tu rostro. Y en el Salmo 24, versículo 3 dice, ¿quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos inocentes y de corazón puro, el que no dirige su alma a la vanidad ni jura en falso. Él recibirá la bendición del Señor. ¿Quién podrá ser justo a los ojos de Dios? Pues nadie podemos ser justos, ¿eh? La justicia nos viene del Señor, que ha creado cielos y tierra, dice su palabra. En el libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 15 en adelante, dice Jesús, si tu hermano peca contra ti, ve y corrígele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no escucha, toma entonces contigo a 1 o 2 para que cualquier asunto quede firme por la palabra de 2 o 3 testigos. Pero si no quiere escucharlos, díceselo a la iglesia. Y si tampoco quiere escuchar a la iglesia, tenlo por pagano y publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Bueno, pues aquí Jesús les dice a sus discípulos y a nosotros, ¿verdad? Que es necesaria la corrección fraterna, ¿verdad? La corrección fraterna, no con violencia, que no se necesita ser uno violento para corregir a una persona. Hay veces tenemos muchos problemas en la cultura de nosotros, debe de ser en otras culturas, ¿verdad? Pero centrándonos en nosotros es que parece como si nos hubieran mutilado el hecho de que venimos a este país y decimos es que no le puedo pegar. Nuestros padres y abuelos nos daban cuerazos, ¿verdad? Y nos llegaron a pegar. Ellos en su entendimiento, en los años en que ellos crecieron, era una pedagogía apropiada, darles golpes a los hijos para corregirlos. Nosotros no vamos a juzgar a papá y mamá y a los abuelos y a nuestros ancestros por lo que pasó. Sería un crimen que nosotros quisiéramos decir, pues mi papá no era tan bueno porque me pegó, mi mamá, mi abuela no era tan buena porque me castigaba y mi maestra no era buena porque con el borrador me pegaba en los puños de los dedos. Y entonces empezamos a hacer un juicio de una persona de un evento hace 30, 40, 50, 200 años. Pues es cruel ser así, ¿verdad? Es cruel. Y no debemos de hacer eso. Pero Jesús dice que la corrección tiene que ser entonces fraterna, ¿verdad? Y ahora hemos aprendido que las nuevas formas de tratarnos como seres humanos, eso no quiere decir que no existían. El libro del Génesis dice en el capítulo 1, dice
Dice Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Le da una dignidad, la dignidad de ser hijos de Dios. Y en esa semejanza, todo el mundo nos tiene que respetar como hijas e hijos de Dios. Nuestros ancestros y los pasados de nosotros entendían o se distrajeron de esa palabra de Dios, no la leían mucho, no entendían que era dignidad, ¿verdad? Como las protestas, las personas que hacen protestas son violentas, ¿verdad? Es que mataron a tal persona, el policía abusó, o se están haciendo estas injusticias, y yo voy y rompo los vidrios, yo les aviento pedradas a los policías, yo quemo vehículos. ¿Qué estás haciendo? Eres peor que lo que sucedió. Eres peor porque no estás en las circunstancias de cuando se mató o se golpeó a una persona. Ahora es una revancha la tuya. Eso es peor todavía, la venganza. Bueno, pues Jesús quiere invitarnos a corregir fraternalmente otra vez, ¿verdad? A decirle que está equivocado su proceder, su forma de hablar, sus acciones. Si esta persona no escucha, dice, toma 2 o 3 personas para que haya un testimonio de que verdaderamente esta persona está cometiendo algo que no es justo. Y si no te escucha, díceselo a la iglesia, o sea, díceselo a la comunidad, ¿verdad? La comunidad de amor. Y si la iglesia le dijo y no le hace caso, entonces trátalo como un pagano. ¿Y cómo Jesús trataba a los paganos? ¿A golpes? No, con amor y con respeto. No estaba de acuerdo con ellos, por supuesto, pero los respetaba, ¿verdad? Lo respetaba. Jesús siempre respetó hasta el extremo la dignidad de una persona, aunque no estuviera de acuerdo. Y luego en este mismo capítulo 18, siguiendo el versículo 21, dice, entonces Pedro se acercó a preguntarle, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano y cuando peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió, pues no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos viene a ser como un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Y aquí es otra parábola, ¿verdad? De que el rey le quiere que le pague a alguien que le debía y se le hinca y le pide que por favor que le dé tiempo, y entonces el rey tiene compasión y le perdona la deuda. No nada más le dice de tiempo, no te preocupes, ya no me debes nada. Y luego dice que este hombre sale y había alguien ahí en la calle que le debía poco, y entonces lo toma del cuello y casi lo está ahorcando. Le dice, págame lo que me debes. Y dice le dice el otro, el deudor, mira, dame tiempo, te voy a pagar, pero dame tiempo. Y no, mételo a la cárcel, dijo. Y dice que entonces lo vieron y le fueron a avisar al rey lo que acababan de ver, y entonces el rey se indigna. Ese es nuestro Padre Dios, se indigna de las injusticias. Nosotros tenemos que perdonar, sí, porque Dios nos perdona siempre. Obviamente, muchas veces nosotros ni siquiera experimentamos el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Preguntémonos, ¿cuánto hace que no nos confesamos? Es un sacramento. Un sacramento es una experiencia con Dios. Sacramento, sacro, santo, menton, momento sagrado con Dios. Los sacramentos son 7 y son momentos sagrados con Dios, y son 2 de sanación: la reconciliación, la confesión, la penitencia y la unción de los enfermos. Entonces, nosotros no vamos a confesarnos. ¿Cómo vamos a poder perdonar si no experimentamos nosotros misericordia en nuestra vida? Estamos llamados a ser misericordiosos, estamos llamados a imitar a nuestro maestro. ¿Es difícil perdonar? Bueno, pues sí, claro que es difícil, sobre todo cuando una y otra vez, como le dice Jesús, ¿verdad? Le dice Pedro, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Pues yo creo que ahí estaba Santiago, ¿no? Y Santiago se puso las orejas grandotas, dijo, ¿hasta 7? Y Jesús le dice, no solamente hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, quiere decir que siempre vas a perdonar. Perdonar no significa que las cosas van a volver a ser como antes eran.
pero tienes que liberarte del rencor. El rencor es una de las enfermedades más terribles que tiene el ser humano, más terribles y horrorosas, que destruyen totalmente a una persona. Hay veces se perdona una deuda, se perdona por ejemplo, un matrimonio. Imagínense nomás un hombre que es infiel a su mujer, y llega un momento en que la mujer ya está cansada de tanto humillación, y dice: sí, está bien, yo te perdono. Creo que mereces misericordia, pero ya no puede ser esta relación. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Aunque todos tenemos que imitar a Jesús. Y Jesús nos perdonó, incluso sin haber estado en esta tierra hace 2000 años. Y cada que te vas a confesar, te perdona. Y no hay condición. Perdónalos porque no saben lo que hacen, dice. O sea que Él siempre nos va a justificar delante de nuestro Padre Dios. Mira, este diácono tan tonto todavía sigue con los mismos pecados después de 60 y tantos años. Después de 20 años de ordenado sigue siendo lo mismas porquerías, los mismos pecados. Señor, no le tomes en cuenta. Perdónalo, perdona. ¿Y cómo quieres que yo tenga que ir con mi prójimo? Igual, no te preocupes, claro que sí. ¿Me explico? Nosotros necesitamos, hermanos, entender claramente la misericordia de Dios. Si no la entendemos, entonces no vamos a poder recibirla. La misericordia nos la da en la cruz. En la cruz, cuando sale de su costado sangre y agua, que salen los sacramentos del bautismo y el sacramento de la Eucaristía. Y ahí sale la misericordia, su amor, su persona donada hacia nosotros. Entonces le pedimos a nuestro Señor que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude a recibir esa gracia del perdón, que no es fácil, pero acuérdense que como perdonar es algo divino, entonces yo tengo que imitar al divino para que experimente lo divino. Si no imito al divino, no experimento lo divino. Me voy a quedar en la situación meramente humana, como dice Pedro, ¿no? Hasta 7, pues es que el pueblo hebreo, acuérdense que el número 7 era la máxima, el número 7 máximo. Y entonces dice Jesús, pues no es así. Ya no hay límite para perdonar, porque yo no tengo límite para perdonarte a ti. Entonces, si Él no tiene límite, nosotros tampoco tenemos límite. Le pedimos su gracia. Señor, dame esa gracia de ser misericordioso y compasivo con los demás, ¿verdad? Que el Señor entonces nos siga manteniendo unidos y que inviten a subirse a la barca a familiares, amigos. 20 minutos leyendo la palabra de Dios es algo que nos va a ayudar, nos va a abrir el entendimiento, éfeta, ¿verdad? Cuando fuimos bautizados, el sacerdote hizo la señal de la cruz en los labios y en los oídos y dijo: que el Señor Jesús te conceda a su tiempo escuchar la palabra y ponerla en práctica, y te hace la señal de la cruz y te dice: éfeta, ábrete. Que se abra nuestro oído a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que hablemos de Él. No hay persona que si no escucha la palabra de Dios pueda hablar de ella. El que no escucha de Dios no habla de Dios. Así en todo lo demás en nuestra vida. Pues que el Señor les bendiga y espero sus comentarios y sus críticas, todo, ¿verdad? Es bienvenido, ¿verdad? Que el Señor los cuide y los proteja, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.